Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de Pediátricas. El día de hoy hablaremos de un tema de gran relevancia y que está causando algo de estrés en nuestros padres. Hablaremos del tema de la gastroenteritis. Como el día de hoy y todos los días nos acompaña el doctor y mi amigo Armando Chavarría Jai. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, José Luis, estamos muy bien afortunadamente, saludando a toda nuestra audiencia. Como bien lo comentas, la gastroenteritis es el motivo principal de consulta, sobre todo en estos meses iniciales del año. ¿Cómo vamos a definir la gastroenteritis para mayor entendimiento de los papás? La gastroenteritis es cuando existen evacuaciones disminuidas en consistencia y aumentadas en frecuencia. No podemos como tal decir un número, si tienen que ser 3 o 4 evacuaciones, porque mucho depende del patrón de cada niño y depende de la edad de nuestro niño. En ocasiones, los bebés que toman lactancia materna, me podrá decir la mamá, puede tener una gastroenteritis porque está haciendo popó 8 veces al día, pero eso puede ser normal. Entonces, lo importante de la definición es que sea una disminución en la consistencia de las evacuaciones y un aumento en la frecuencia de las evacuaciones, pero dependiendo del patrón que tengan nuestros niños. Entonces es bien importante dejar claro eso. ¿Qué nos provoca la gastroenteritis o qué es lo que nos causa esto? La mayoría de las ocasiones son causados por virus, bacterias y en ocasiones parásitos, pero la realidad es que la mayoría del porcentaje son virus. ¿Cómo qué virus nos podemos encontrar, José Luis? Sí, ahorita lo que está causando la mayoría de las gastroenteritis, que hay que decirlo, se presentan de manera episódica. Es más común entre los meses de octubre a marzo, teniendo un pico de enero a marzo, por eso ahorita estamos viendo gran número de gastroenteritis. Sin embargo, aquí en nuestro medio, pues tenemos un factor en contra que es el calor. Entonces, en los meses cálidos, que es a más o menos entre junio y agosto, pues también el calor juega un papel importante, generando también gastroenteritis, pero estadísticamente se da esto de forma epidémica. Y las causas, como bien lo menciona, son a causa de virus, bacterias, hongos y parásitos. Em, la mayoría de los virus, los más comunes, rotavirus, astrovirus, adenovirus, norovirus, que son los que están causando el más del 80% de las diarreas en nuestro medio. Eh, pero también hay ocasiones en cuando el cuadro puede ser un poco más prolongado y a veces va acompañado de evacuaciones con sangre, con moco, y ahí pues ya habría que pensar en alguna otra etiología como una bacteria. Bacterias pueden causar Shigella, E. coli, Salmonella, Campylobacter, son las principales bacterias que pueden ocasionar esto, y en raras ocasiones eh, sobre todo esto es de zonas endémicas en donde los niveles de saneamiento son bajos o no hay acceso al agua potable, pues lo comprende el grupo de los parásitos. Entre principales agentes causales, pues es un parásito que se llama Yardia. Sin embargo, pues puede haber algunas otras causas. Como digo, esto es lo menos frecuente, ocupando la gran mayoría los virus. Sí, es correcto. Y como lo mencionamos, al ser más frecuente los virus, ahí nos va a normar la conducta que vamos a tomar con el paciente, que vamos a tocar un poco más adelante. Pero yéndonos un poco más atrás, ¿qué podemos hacer nosotros como familia, como sociedad, como padres de familia para tratar de evitar la gastroenteritis? Siempre es bien importante partir desde el punto de vista que la gastroenteritis es un proceso que le llamamos autolimitado, que realmente el cuerpo lo va a eliminar por sí solo, pero no por eso deja de ser bastante molesto. Entonces, si nosotros tenemos algunas medidas de higiene como son el aseo de manos, que en la mayoría de las enfermedades va a ser clave para tratar de evitarlo, así como tomar agua purificada, como lavar nuestros alimentos, sobre todo cuando los obtenemos
de algún mercado o por ejemplo inclusive a veces hacemos compras en la calle de frutas y verduras y tenemos que tener un poco más de cuidado. También es bien importante que nuestros niños meterles la cultura de lavado de manos. ¿Qué sucede? Van a la escuela, a alguna piñata, y hay otros niños que ya están enfermos, quizá pueden estar esos niños ya de salida de la enfermedad, pero están en contacto con juguetes, nuestros niños no tienen la cultura de el aseo de manos, o si la tienen, no lo hacen constantemente. Entonces, por eso les digo, es muy complicado evitar este tipo de infecciones, pero son las medidas que podemos tomar. Como comentas, en algunas ciudades o en algunas situaciones que no existe acceso al agua potable, esto sí nos complica más porque nos puede dar algunos problemas importantes de salud. ¿Tienes alguna otra medida que nos pueda ayudar para evitar este tipo de infecciones? Sí, volvemos a lo mismo de la mayoría de las enfermedades en pediatría. Muchas pueden prevenirse. Pues otra cosa de gran importancia pues es la vacunación. Existe una vacuna en el esquema de vacunación que es específicamente contra un virus que es el virus del rotavirus. Este virus nos provoca diarreas extremas. Sin embargo, pues la vacuna nos protege contra la enfermedad grave, aminorando los síntomas en caso de que se llegara a presentar, ya que el rotavirus es común en los niños. Muchas veces no le tomamos la importancia de vida, son unas gotitas que se dan y a veces o en muchas ocasiones dejamos pasar esa vacuna y no se aplica. Entonces es importante que cuenten con todas sus vacunas y aquí en este tema pues hacer énfasis sobre la vacuna del rotavirus. Entonces prácticamente pues las medidas son este lavado de manos, como bien lo comentas, y la vacunación. Y en caso de que tengan algún viaje a alguna otra ciudad o otro país, pues es importante también tomar las medidas, evitar el consumo de alimentos sobre todo crudos o de dudosa procedencia, porque pues no sabemos bien cómo están este, los bichos en esa zona y pues nos pueden provocar también cuadros de diarrea. Y pasando un poquito al tratamiento, es algo muy básico. Este, el pilar del tratamiento es algo que se llama rehidratación oral. Recordemos que la gastroenteritis genera un daño a la mucosa intestinal. Esto hace que haya más este, secreción o menos absorción de agua y electrolitos, o las dos cosas pueden conjuntarse y pues esto finalmente genera la diarrea. Eh, Puede acompañarse a veces de vómitos, dolor abdominal, fiebre y pues el pilar del tratamiento es reponer lo que el niño está perdiendo. No sé si nos puedes ahondar un poquito más en este tema. Sí, al ser un cuadro viral la mayoría de las ocasiones, lo que tenemos que hacer es cuidar que el niño no se nos deshidrate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es rehidratándolo. Esto, la mayoría de las ocasiones lo tenemos que hacer de manera oral. No necesitamos soluciones intravenosas, no necesitamos canalizar a nuestro niño. Pero como lo comentas, hay además de la diarrea, el vómito, que son prácticamente las dos cosas que van a hacer que nuestro niño corra riesgo de deshidratarse. Alrededor de esta enfermedad hay otros síntomas bastante molestos, como puede ser fiebre, como dolor de cabeza, dolor en su panza, algo de debilidad. Entonces lo que vamos a ayudar, como en la mayoría de los cuadros virales, es a mejorar sus síntomas. Podemos dar inclusive algún analgésico, podemos hidratar a nuestros niños con vida suero oral o incluso ya hay muchos sueros que se venden en el mercado. Nada más cuidando que sean las correctas concentraciones tanto de sodio como de potasio para niños, pero se pueden usar de manera segura. ¿Cuál es, cómo tenemos que hacer la hidratación?
tenemos que tener también algo de cautela. A veces exageramos en la cantidad de bebida que le queremos reponer a nuestros niños y eso lo único que provoca es más vómito. Entonces, cada vez que nuestro niño tenga alguna evacuación o algún vómito, vamos a intentar ofrecerle bebida. Pero si en ese momento nuestro niño no quiere tomar, podemos dejarlo descansar. Algo bien importante que hay que tener en cuenta es que cuando nuestros niños tienen diarrea no significa que ya no puedan comer, pueden tener su dieta normal. Probablemente ellos no quieran comer tanto como comen habitualmente y eso es normal, nos pasa a todos, les pasa a los adultos. No tenemos que estar insistiendo en que coman y en que coman porque realmente pues están pasando un proceso en el cual se sienten mal. Entonces tenemos que ser empáticos y solo empezar a darle líquidos. Otro caso bien especial son los niños con lactancia materna o incluso que solo toman fórmula pero que su alimentación está basada en leche. He escuchado incluso algunas locuras de que la leche hace que tengan más diarrea. Pero no toman en cuenta que esos niños es su única alimentación. Entonces, si nosotros como médicos les prohibimos la leche, ¿de qué se van a hidratar? Ellos no toman agua, no toman suero. Entonces, la medida más importante en los niños con lactancia materna o con fórmula es no suspenderla. Cada vez que ellos vomiten, estar ofreciéndola. Y las mamás que han tenido este tipo de experiencia nos podrán contar o nos cuentan que el niño prácticamente se la pasa pegado a la lactancia materna porque claramente el cuerpo quiere compensar los líquidos que ha perdido. Entonces es algo bien importante, no suspender los lácteos en este tipo de niños. Así es. Podemos decir que hay que clasificar a nuestros niños y eso nosotros como padres lo podemos aprender, lo podemos evaluar. Primero hay que ver si el cuadro de gastroenteritis nos está generando cierto grado de deshidratación. No todos los cuadros de gastroenteritis deshidratan. Sí les genera una gran angustia el hecho de que tenga muchas evacuaciones, varios vómitos, pero si el niño no está deshidratado, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo en ayuno. Un ayuno transitorio, que quiere decir sin alimentos, sin líquidos, un periodo de 4 a 6 horas para darle oportunidad a que ese intestino se recupere. La gran mayoría de los padres, no sé si lo hacen por instinto o qué es lo que pasa, pero el niño vomita o el niño tiene diarrea y luego quieren que tome algo o que coma algo. Y muchas veces, si no está deshidratado, el tratamiento es el ayuno. Hay que esperar 4 horas más o menos sin darle ningún alimento y eso probablemente la gran mayoría de las veces va a ser efectivo y va a ser suficiente. Y ya una vez que pasen ese tiempo de ayuno, que el intestino esté recuperándose, pues ya iniciar con los líquidos. Como bien lo mencionas, el pilar del tratamiento Vida Sueroral, hay diferentes marcas en el mercado, los cuales son especiales para niños. Importante no utilizar bebidas azucaradas, refrescos, bebidas para deportistas, ya que esos tienen grandes concentraciones de glucosa y eso pues va a aumentar la carga de solutos a nivel del intestino y pues va a generar más diarrea. Entonces no es benéfico tampoco el uso de test. Para términos prácticos, ¿cómo se debe de rehidratar? Bueno, ya una vez que vemos que el ayuno y el niño sigue con evacuaciones y ya empiezan a haber grados de deshidratación, nosotros podemos evaluar a nuestro niño, la boca la tiene seca, los ojos se pueden hundir, si todavía tiene la mollerita pues puede estar un poquito deprimida. Así nos podemos dar cuenta del grado de deshidratación. Si está con una deshidratación leve, pues sí lo indicado es la vía oral por medio del suero. Para términos prácticos, no meternos en mucha cantidad de líquidos, es reponer las evacuaciones que haga el niño, pues reponer lo mismo con suero. Importante hacerlo de manera frecuente y en pequeñas cantidades. Muchas veces queremos reponer todo en menos de 5 minutos y eso nos provoca pues que el niño esté vomitando. Entonces, menores de 2 años, lo recomendado es media tacita de suero después de cada evacuación líquida. Mayores de 2 años, una taza de suero después de cada evacuación líquida. Importante lo que les digo, de manera fraccionada, tenemos varias horas para rehidratar a nuestro niño.
incluso mencionan hasta 4 horas. Nada más importante hacerlo de manera frecuente en pequeñas cantidades. Sí, es muy relevante lo que comentas porque inclusive no solo porque lo hacen los papás, los niños después de vomitar generalmente pasa un proceso en el que se sienten bastante mejor. Entonces lo que hacen, si le ponemos ahí todo un litro de suero y sobre todo de estos tipos de sueros que ya tienen algo de sabor y son un poco más antojables para ellos, se los toman todos. Y lo que sucede que en lugar de lograr de hidratarlo con un litro de suero, lo que pasó es que ya vomitó ese litro de suero más lo que tenía ya ahí en su circulación. Entonces tenemos que hacerlo ahí de manera fraccionada. Cuando a pesar de hacer las medidas iniciales, que es probablemente un ayuno por algunas horas para ver cómo responde, que ya damos suero, pero además de eso, nuestro niño continúa vomitando, existen recomendaciones que podemos usar algunos medicamentos que se le llaman antieméticos, que es para tratar de evitar el vómito. No se usa en todos los casos, pero en un caso de que el niño está vomite, 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 para tratar o para evitar la deshidratación, sobre todo en niños menores de 2 años, usamos ese tipo de medicamentos. Hay un medicamento que está aprobado y que es el medicamento de elección que se llama ondansetron. El problema de este medicamento es que en México al menos solo hay para los niños en presentación intramuscular. Tendría que ponerse una inyección. Y el segundo es que no está tan disponible en la mayoría de las farmacias. Pero es un gran medicamento que nos ayuda a que nuestro niño no tenga que pasar ya posteriormente de estar vomite y vomite a una canalización, a una hospitalización. Pero es prácticamente el único medicamento. Tenemos otros medicamentos orales que nos pueden ayudar a disminuir un poco la sensación de náusea y vómito. Realmente no son tan efectivos. Y existen otros medicamentos intramusculares como el difenidol. Realmente ese medicamento no, al menos en niños, no tiene ninguna funcionalidad y solo estamos invadiendo ahí la tranquilidad de nuestros niños. Entonces, de recomendación, no usar ese medicamento. Después si llegamos a usar un medicamento de estos que les llamo que son antieméticos, que nos ayudan a que no tenga la sensación nuestro niño de náusea o de vómito, también es bien importante guardar la calma. A veces damos el medicamento oral o ponemos el medicamento intramuscular y a los 2, 5 minutos ya queremos estar otra vez que coma para ver si funcionó el medicamento. Tenemos que dejar un espacio de tiempo para que el medicamento funcione, más o menos entre 20 y 30 minutos. Y después de eso, ahora sí otra vez ofrecer bebida, pero siempre con calma. No vamos a ofrecer otra vez el litro para que nos pueda llegar a vomitar. Sí, ahorita que lo comentaste, voy a hacer un poquito de énfasis en ese tema en cuanto lo que debemos de comer, que es una pregunta frecuente en los padres. Como bien lo mencionas, bueno, el mejor suero es la leche materna, entonces no está contraindicada la suspensión de la leche materna ni, o sea, fórmula, lo que tomen. Tenemos la idea de que se genera cierta intolerancia a la lactosa, sobre todo los niños que no son alimentados con leche materna, y todavía hay muchos médicos que suspenden los lácteos. En realidad, esto es reservado para cuadros muy específicos, sobre todo diarreas bacterianas, que sí nos pueden generar una intolerancia transitoria a la lactosa derivado del daño a la mucosa, pero son casos muy específicos y son la minoría. En la gran mayoría no hay por qué restringir los lácteos, la leche hay que seguirla tomando, entonces no es una indicación para suspenderla. Y en cuanto a la dieta, que eso también es otra práctica común, también hecha por muchos médicos, pues mandan una dieta especial, ¿verdad? Algo que se llama dieta astringente o dieta para la diarrea. En realidad, este tipo de dietas no están evidenciadas ni aconsejadas. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de dietas? Pues un pescado cocido, arroz cocido,
un pescado a la plancha. Yo les comento, bueno, cuando nosotros nos enfermamos, pues, bueno, al menos a mí lo que menos se me antoja es un pescado a la plancha y un arroz cocido. Lo mismo pasa con nuestros niños, ¿verdad? Están con el malestar, entonces si le ofrecemos eso, ténganlo por seguro que la gran mayoría de los niños no lo va a aceptar. Entonces, ¿qué hay que dar? Nada, hay que darle una dieta normal, siempre y cuando sea hecha en casa, que sea libre de irritantes y grasas, obviamente siguiendo nuestro sentido común, pero hay que ofrecerle al niño algo que le apetezca. Si el niño quiere un huevo, pues le hacemos un huevo y listo. No hay por qué darle una dieta especial. Ahora tampoco hay la urgencia de darle de comer. Muchas veces esto se presenta en la madrugada. Los niños llegan con los papás a urgencias y pues dices que no ha querido comer nada. Pues nadie comemos en la madrugada, ¿no? O sea, no hay por qué quererles ofrecer a fuerza alimentos. Como que les genera gran angustia, piensan que va a pasar algo, en realidad no, el cuerpo tiene reserva, no se van a desnutrir, no les va a pasar nada por el hecho de que se mantenga un ayuno. Entonces es importante mantener la calma, mantener el ayuno, no hacer restricción de lácteos y continuar con una dieta normal. Y en cuanto a los medicamentos, como bien lo mencionas, el único para el vómito es el que mencionaste. Hay otros medicamentos para la diarrea. No está, hay muchos medicamentos antidiarreicos, solamente están aprobados dos para niños, los cuales son hechos a base de probióticos de lactobacilos, que nos pudieran, pues más que nada, disminuir la duración de la diarrea o mejorar un poquito la consistencia. Pero tampoco pues es como que una constante de que se tenga que usar. Simplemente a veces con la pura ayuno y rehidratación es suficiente. Sí, como lo comentas, para la diarrea podemos usar algunos medicamentos, pero siempre con el fin de disminuir un poco la duración. Jamás, como les comento a los papás, vamos a usar en pediatría medicamentos que nos paren la diarrea. Muy seguramente han escuchado en la tele o en muchos anuncios medicamentos como Lomotil, como Treda. Ese tipo de medicamentos se pueden o se usan en adultos y la verdad, para lo único que se usan en adultos es para parar la diarrea de golpe. En los niños, correr ese riesgo sería pues bastante malo. Porque ¿qué hacen ese tipo de medicamentos? Detienen el movimiento intestinal y posteriormente el movimiento intestinal se tiene que reponer. Pero en los niños corremos un gran riesgo de, al usar ese tipo de medicamentos, probablemente sí vayas a parar la diarrea, pero lo que vas a terminar haciendo es parar también el intestino y vas a provocar algún problema que tu niño no tenía, que pueda acabar en cirugía y en una situación muy grave. Entonces los medicamentos antidiarreicos en niños están totalmente prohibidos. ¿Qué tipo de medicamentos se pueden usar? Son medicamentos que se le llaman secantes, hay distintas marcas. Y como su nombre lo dice, lo que hacen es disminuir lo que habías comentado previamente que produce la diarrea, que es un aumento de líquidos a nivel intestinal por dos factores. Una, por la disminución de la absorción y por el aumento de formación de líquido. Entonces esos medicamentos, que la mayoría son en presentaciones en polvo, en sobre, lo que hacen es disminuir eh, esa cantidad de líquido y por consiguiente poco a poco quitar o tratar de que la diarrea no dure tantos días. Y eso sí están aprobados. Otro tipo de medicamentos son los famosos probióticos. En este caso, a los probióticos la gente le tiene una fe impresionante para muchas enfermedades, pero hablando propiamente de gastroenteritis, ahí sí son utilizados y se deben de utilizar. Y estos también nos van a ayudar a reponer la flora bacteriana que tenemos normal en nuestro intestino y también a disminuir la duración de la diarrea. Entonces, lo que se puede usar como medicamento son el antiemético que les comenté, el ondansetron. Se puede utilizar los medicamentos secantes y los probióticos. Es muy, pues no sé ni qué sensación me llegue a provocar que un niño de 3 4 meses llega a nuestra consulta
con evacuaciones diarreicas, con un cuadro de gastroenteritis. Y lo primero que vemos, le comentamos a la mamá, ¿qué le dieron de receta, señora? Y nos comenta, ves la receta, ya tiene un antibiótico, ya tiene un antiparasitario, ya tiene un medicamento para controlar la diarrea. Y en ocasiones le comento a la mamá, ¿qué come su niño? ¿Ya come en la calle? ¿Ya come tacos? ¿Ya come hamburguesas? ¿O por qué tiene ese tipo de medicamentos? Hay que tener, pues, como bien lo dices tú, no es necesario tener mucho conocimiento, más bien es tener sentido común. Un niño de 3 4 5 6 meses, ¿de dónde va a obtener un parásito? O sea, lo único que come es lactancia materna. No hay forma que tenga un parásito que está en los alimentos. ¿Cómo va a tener una bacteria que está en los alimentos? Entonces, lo único que provocamos al dar ese tipo de medicamentos es que la diarrea se prolongue mucho más. Aquí ya no existe eso de que si no le funciona no le hace daño. Claramente un medicamento mal indicado le genera mucho daño. Y hablando propiamente de este tipo de niños que solo toman leche, muy seguramente te ha tocado ver que le agregan un niño que nunca ha comido nada, porque así es la indicación, que hasta los 6 meses solo tomen leche, tengan jugos de guayaba o inclusive hasta hay Es. preparaciones con tuna o no sé qué otra cosa has Sí, llegado a tés ver. o la otra es hacer diluciones con la leche, ¿no? Que pues tampoco está indicado el uso de tés que algunos son neurotóxicos, nos pueden generar convulsiones. Entonces no hay nada indicado para eso. Y ahorita qué bueno que lo mencionaste sobre el uso de los antidiarreicos, que ya mencionamos las principales causas, pues se nos olvidó mencionar algo que es provocado por toxinas, que son toxinas que provocan algunos bichos, contaminan los alimentos y esas toxinas finalmente son las que llegan a infectar a nuestros niños. Más bien aquí el término sería intoxicar. Entonces, pues el mecanismo de defensa, como en las vías respiratorias, es la tos, los mocos, pues en la vía gastrointestinal, las infecciones gastrointestinales, pues la diarrea y los vómitos es una forma de sacar todo, ¿verdad? Entonces, sobre todo hablando de la diarrea, en niños con intoxicación, nosotros indicamos algún antidiarreico, pues lo único que vamos a hacer es que esas toxinas van a durar más, van a seguir circulando en el cuerpo y como bien lo mencionas, pues van a ser cuadros más prolongados, pero pues eso no es lo peor, pueden agravarse por la circulación de las toxinas en la sangre en nuestros niños. Em, entonces, pues menos es más, como en todo o la gran mayoría de las enfermedades en pediatría, debemos de guiarnos por nuestro sentido común y creo que es una de las enfermedades en donde más calma tenemos que tener. Es un proceso, como bien lo mencionas, autolimitado. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos lo que hagamos, fuera del ayuno y el suero, sin medicamentos, esto puede cursar de manera benigna, se va a cesar la diarrea y los vómitos y el niño va a recuperarse sin ninguna secuela y con total normalidad. Entonces, de preferencia, pues no hacer nada. De hecho, hay una estadística que dicen que la mayoría de las gastroenteritis pueden resolverse de manera, de manera telefónica, solamente hablando con los padres, dando indicaciones y pues teniendo en cuenta los datos de alarma. Como bien los datos de alarma, esos son básicos en todas las enfermedades. Sí, obviamente, pues hay gastroenteritis que ameritan un manejo más especializado, la consulta del pediatra, o incluso pues ya algunos requieren algún tipo de hospitalización. Entonces, datos de alarma, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, vómitos que no pudieran pararse. Ya hicimos el ayuno, ya reposamos al niño, pero el niño tiene 6 7 8 9 vómitos. Sigue vomitando, sigue haciendo todo, no se puede dar una rehidratación, entonces ese ya sería un dato de alarma. El otro pues sería datos de deshidratación, donde no tolere nada, no tolere los líquidos, no tolere el pecho y nuestro niño luzca mal. Nosotros nos podemos dar cuenta como padres, ellos mismos dicen, pues es que lo veo muy, muy apagadito, entonces ese ya amerita una valoración. O los datos
pues ya sería el extremo de la gastroenteritis, que nos generan un estado de gravedad que se llama choque hipovolémico, en donde debido a la gran depresión de volumen, pues eso genera ya alteración a nivel de los órganos principales y nos genera un choque que ya requiere algún otro tipo de intervención más especializada en el hospital. Sí, realmente esos casos ya son los menos, pero hay que estar muy atentos. Lo que hablamos aquí tratamos de ser lo más enfáticos en cada una de las etapas que puede presentar la enfermedad. Y siempre, al final de cuentas, es bien importante individualizar a cada uno de nuestros pacientes, a cada uno de los casos, porque no todos van a tener las mismas necesidades. Al hablar de las medidas generales, estamos hablando de la mayoría de los casos. Pero también hay otros casos, como lo comentaste, que ya van a requerir mayor intervención, hospitalización por riesgo de deshidratación o incluso ya por datos de deshidratación. Y a la vez hay unos pocos casos, dependiendo también de la edad de nuestros niños, que tengamos que sí usar medicamentos, ya sea antibióticos o antiparasitarios. En la mayoría de los casos que tenemos que usarlos son en los niños que tienen evacuaciones, como tal diarrea, pero que están con sangre ahí tal cual fresca. Eso ya es un motivo que probablemente exista algún parásito o alguna bacteria que nos esté lastimando la luz intestinal y nos provoca diarrea. Ahí lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a la región en donde estemos, usar los antibióticos que nos cubran la mayoría de las bacterias que pueden estar provocando esto. Pero generalmente estos niños, ya cuando están con ese tipo de características, se manejan, sobre todo si están con deshidratación, en ámbito hospitalario. Anteriormente existía un estudio, bueno, todavía existe, que se llama coprológico. Realmente ese estudio nos deja pues prácticamente en el limbo, no nos da tanta ayuda. Afortunadamente ya existen, sobre todo, o de hecho a manera hospitalaria, algunos tipos de estudios que son ya de características genéticas a nivel de PCR, que nos dan el bicho que nos está provocando esto. Esto tiene muchísima utilidad, sobre todo a nivel hospitalario, porque lo que nos hace es identificar la bacteria, el parásito, o incluso a veces nos dice no es nada de eso y es un virus, y lo que nos hace es no usar antibióticos que no tenemos que usar, o usarlos cuando no lo estamos usando y en este caso es necesario. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos detalles para un mejor manejo y seguimiento de nuestros niños. Para ir redondeando este tema, al final de cuentas, como lo comenta mi amigo el doctor García, lo que tenemos que hacer es mantener la calma, hidratar a nuestros niños, siempre estar atentos a cualquier signo de alarma y, en dado caso, estar, como siempre les comento, en comunicación constante con nuestro pediatra, que nos pueda guiar en el manejo o en la forma de actuar. Así es, nos despedimos esperando haya sido de gran utilidad esta cápsula. Síganos en todas nuestras plataformas. Finalmente, para cerrar, los pediatras dicen que decimos todo en diminutivo. Aquí podemos aplicar todo en diminutivo a nuestros niños. Recuerden el ayuno de 4 a 6 horas, su lechita, su suerito, y apapachitos. Muchas gracias, un abrazo. Saludos.